Todos sean bienvenidos. Gracias a Dios que podemos estar juntos estudiando la palabra y por otro lado también escuchando y ministrando a Dios con estos cantos, con estas alabanzas. Dice la Escritura: yo me alegré con los que dijeron, a la casa de Jehová iremos. Y realmente es un agrado, ¿no? Lo que luego cada uno de los presentes vive o está pasando en la semana, circunstancias, situaciones difíciles, pues la verdad es que se convierten en momentos angustiantes, momentos complicados, y cuando estamos en un momento como la alabanza, nos ministra Dios, nos transmite su paz, de su bendición, su fortaleza, descanso que trae Él a nuestras almas. Y es bueno Dios con nosotros. Dice en la Escritura un texto que quisiera que pudiéramos empezar viendo. En Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este pasaje pues está refiriendo alguna descripción en cuanto a lo que tiene Dios. Dice aquí que Él es rico. Y bueno, no es rico en un sentido económico, bien lo aclara la Escritura, rico en misericordia. No es rico en bienes materiales, en oro, en plata y en todas esas cosas. Más bien nos dice aquí que Él es rico en misericordia. ¿Y cuántos ricos pudiéramos conocer sobre la tierra? Pero son ricos para sí. O sea, son ricos que tienen muchas cuestiones, abundancia en riquezas, pero esas riquezas son para ellos mismos. Y bueno, aquí la Escritura nos dice que Dios es rico, tiene mucha, posee mucha misericordia. Pero lo más hermoso no solamente es eso, que Él posee mucha misericordia, sino que esa misericordia la extiende hacia nosotros. Esa misericordia la comparte, esa misericordia la da y muchas veces la da sin esperar algo a cambio. Realmente la misericordia en eso consiste. La misericordia es dar algo que tú tienes y que obviamente no estás esperando recibirlo algo de vuelta, o sea, que te paguen el favor por un favor que tú hiciste. Y de alguna manera Dios aquí muestra su misericordia con el hombre, muchas veces sin esperar que el hombre le regrese esa misericordia o le regrese un favor a Dios. Nosotros debemos de entender precisamente cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros y cómo lo es continuamente. Cómo Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. La verdad es que sus misericordias las podemos ver cada mañana, todos los días, en cada momento. Sus misericordias, aun a pesar de que vienen situaciones difíciles, momentos complicados, la verdad es que la misericordia de Dios no se aleja, no se aparta, está ahí al alcance. Está ahí al alcance de cada uno de nosotros. Esa misericordia que tú y yo podemos tomar, recibir de parte de Cristo. Ahora, la realidad es que esto lo vemos en la Escritura, en el carácter de Cristo. Continuamente esa misericordia que la estuvo extendiendo para con las personas. Hace 8 días que hablábamos precisamente de Bartimeo, un hombre ciego que recibió esa misericordia. De él mismo clamaba y pedía esa misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Era el clamor de Bartimeo. Pedía, rogaba y quería alcanzar una misericordia de Dios. Gracias a Cristo obtuvo esa misericordia en él. La fuente inagotable, la fuente que no cesa de dar y de compartir la misericordia. Entonces, Cristo precisamente es esto. Es una fuente de donde podemos encontrar misericordia. Misericordia para alcanzar liberación en el problema, en la aflicción, pero también misericordia para alcanzar consuelo, para alcanzar de alguna forma salvación, para alcanzar gracia de parte de Dios.
Aquel que está atribulado, aquel que está afligido, aquel que se siente necesitado o inclusive aquel que se siente enfermo, en Cristo puede encontrar misericordia. Aquel que se encuentra abatido por causa de sus pecados, por causa de lo que ha visto en su vida, cómo el diablo lo ha destruido, cómo el diablo ha estado echando a perder su alma, su vida, su familia, su matrimonio, su propia condición. Mira, en Cristo encontramos misericordia. A Él necesitamos venir. Vemos esta faceta o esta parte de Dios reflejada en Cristo, reflejada en Jesús como un Dios misericordioso, como un Dios que es compasivo con nosotros. Y precisamente vamos a profundizar un poco más en este aspecto, conociéndolo a través de la historia de una mujer que nos describe el Evangelio de Marcos, aquí en el capítulo 5, Marcos 5, vamos a estar leyendo del verso 24 al verso 34. Es un evento un tanto similar a lo que veíamos hace 8 días en Bartimeo. Ahora es en el caso de una mujer que también refleja la condición del hombre, pero sobre todo podemos ver aquí a Cristo, su misericordia, su favor para con el hombre, y es precisamente lo que hoy quisiera que pudiéramos mirar. El ejemplo de misericordia que Cristo nos ha dado a través de estos relatos que quedan escritos para ti y para mí, para que tomemos ejemplo de ellos y conozcamos, sepamos bien precisamente a este Dios que nos estamos acercando. Aquí en Marcos 5, verso 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Verso 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este es el relato bíblico, esta es la historia bíblica de este hecho que se dio precisamente dentro del ministerio de Cristo. Vamos a entenderlo con el favor de Dios. Les invito a que me acompañen a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios su ayuda en esta reunión para la palabra. Señor, muchas gracias te damos. Ante todo, Señor, nuestros corazones tienen ese agradecimiento para contigo, Señor, esa gratitud, Padre, porque con todo lo que el hombre, cada uno de nosotros podemos pasar, sabemos que no estamos solos, Señor. Sabemos que tú cuidas, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, de cada uno de los que hoy estamos congregados en este lugar, porque queremos caminar contigo y hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las personas que traes por primera, segunda ocasión, Señor. Y queremos rogarte que en esta hora, Señor, tu palabra alumbre en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo acomodando, Señor, cada palabra a la necesidad que hay en los corazones, Señor. Tú eres excelso, tú eres perfecto en hacer estas cosas, Señor. Tú sabes cómo dar la palabra necesaria, Señor. Hoy pedimos que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en los corazones, Señor. Lo pedimos y nos ponemos en tus manos, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vemos su obra, su acción. Y era un momento de suma dificultad, porque no solamente era una circunstancia difícil la que tenía esta mujer. Era en este mismo hecho se entrecruzaron dos eventos, o se cruzaron dos situaciones, dos necesidades, dos circunstancias complejas, difíciles para las personas que estaban ahí, para las personas que estaban queriendo buscar esa gracia de Cristo. Dos hechos que fueron de suma dificultad para ellos. El uno es el caso de Jairo, un principal, dice la escritura, un principal de la sinagoga, o sea, un hombre que conocía de Dios, un hombre que sabía las palabras de Dios y que estaba en aflicción y en angustia. Quería ayuda de parte de Jesús. Rápidamente llega a encontrar a Cristo y le dice: Señor, tengo esta necesidad, mi hija está muy enferma, Señor, ve a sanarla, ve a mi casa, Señor, mi hija está muy grave. Y rápidamente Jairo, pues de alguna manera, y Jesús van hacia la casa. Yo iré y le sanaré, decía Jesús. Y entonces cuando iban a casa de Jairo, de repente la multitud viene ahí detrás de Cristo. Dice en el verso 24 que precisamente le seguía una gran multitud, y además esa multitud le apretaba. Imagínate precisamente esa escena, una escena donde Cristo, al haber estado haciendo ya distintos milagros, distintos hechos, que había hecho sanidades, milagros en otros lugares, esos milagros que se habían difundido ya más allá de Israel, en Capernaum, allá en la región de Siria, allá más en la región de Tiro, habían llegado las noticias de que en Israel, en la región de Nazaret, de Galilea, había un hombre que estaba predicando la palabra de Dios y haciendo milagros. Y entonces las multitudes venían. Este hombre, en ese momento, llega delante de Jesús a pedirle el favor. Dirigiéndose a su casa, la multitud iba con Cristo. La multitud iba con Jesús y con todos los discípulos y las personas que estaban gozosas por la experiencia, la vivencia que estaban ahí teniendo, los milagros, los hechos que habían observado de Cristo. Ahora, la realidad es que este evento dice que había una gran multitud y esa multitud apretaba a Jesús. Muchos de ellos seguramente estaban también pidiendo una ayuda en Cristo. Muchos de ellos le pedían algún favor: Señor, ayúdame en esto. Algunos otros venían a agradecerle. Algunos otros quizás con un corazón agradecido le expresaban una satisfacción por lo que habían recibido. Y así distintas personas en ese momento estaban ayudadas, habían sido ayudadas por Jesús. Pero dice que de entre esa multitud vino otra persona. Y esta es la segunda historia en este mismo evento. La segunda historia trata de una mujer que había padecido un flujo de sangre. Un flujo de sangre, dice, de hacía 12 años. 12 años con ese mal y esa enfermedad. 12 años cargando en ella ese sufrimiento. Y por cierto, el mismo verso, en el verso 29, al final de este verso dice: había sido sanada de aquel azote. O sea, el padecimiento que esta mujer tenía era un padecimiento de tal magnitud que ya le había generado como un castigo, como un sufrimiento, un martirio, un continuo padecer. Cada mañana, en la noche, quizás yendo al mercado, yendo ahí al lugar a hacer sus compras, saliendo a visitar a alguna persona, y ella con este padecimiento, una mujer que no tenía libertad para hacer su vida, una mujer que no tenía tranquilidad, no había paz en ella, una mujer que estaba realmente afligida por dentro. El pendiente, la preocupación, la inseguridad, y mira, era tal su condición que la Biblia describe que ese padecimiento era ya un azote para ella. Aquí la palabra azote hace referencia a una especie de castigo, como flagelo, como el flagelo que ocupaban los romanos para torturar a los presos, a los que estaban condenados a la muerte, aquellos que estaban próximos a ser llevados a la muerte. Previamente, como la antesala de la muerte, era precisamente ocupar ese látigo, un látigo que flagelaba, el mismo látigo que ocuparon con Cristo para rasgarle las espaldas, para flagelar las espaldas de Cristo. Y mira, esto es precisamente una figura en el sentido de que esta mujer
estaba próxima a la muerte, pero ya tenía detrás de ella o sobre su propia vida ese látigo que cargaba todos los días, que a donde ella iba, ahí estaba con ella ese látigo. No la dejaba ni un instante, no la dejaba en ningún segundo su condición. Entonces empieza el panorama a describirnos la condición de una mujer sumamente afligida, con una condición, la verdad, paupérrima, una condición así de suma necesidad, una condición que muchas personas no le desearían ni aún a sus enemigos, una condición que un hombre, la verdad, aún en su impiedad, le desearía a su enemigo. Ni aún en ese estado desearían esa condición. El sangrado continuo, la mujer afligida por ese tormento, por esa condición en la que se encontraba ya de 12 años. 12 años cargando sobre sí ese estado. Un estado realmente de mucha aflicción. Ahora, esta condición, quiero decirte, es el reflejo de la vida de un pecador. Es el reflejo de cómo vive el hombre sin Cristo. Todos los pecadores, todas las personas que han vivido lejos de Dios, convictos o no convictos, tienen una situación así. Una vida donde continuamente les ha ido mal. Les ha ido muy mal en su vida, les ha ido muy mal, y ahí parece que tienen un látigo sobre su vida, un fastidio que tienen sobre sus vidas de alguna manera continuo. No pueden vivir en paz. No pueden sentarse a comer ahí un plato de comida con la familia porque hay discusiones, hay amargura, hay queja, hay reproches, hay pleitos, hay rencillas y todo este tipo de cuestiones. Las personas están de alguna manera sin paz y sin descanso. A pesar de que el hombre cargue unas monedas, unos cuantos billetes en su cartera, el hombre no tiene la paz. Y refleja también la condición de cómo los hombres llegan esperanzados a una nueva etapa de su vida, a un inicio de año, a lo mejor a un matrimonio, a un nuevo trabajo, a una nueva relación, a una nueva condición. Y mira, muchas veces esas cosas solamente son una especie de maquillaje que el hombre adquiere y toma para sí, para querer ocultar su cruda realidad, su condición real. El hombre poniendo su esperanza a lo mejor en irse a buscar un trabajo a otro lugar donde gane unos cuantos dineros más que los que gana aquí. Pero realmente en su vida la necesidad no es de eso. No es eso. Es de conocer a Cristo y de tener a Cristo. Esta mujer refleja la condición del hombre cuando está lejos de Dios. El hombre está vacío. El hombre se siente muy mal cuando no está Dios en su vida. El hombre realmente no encuentra el alivio, la fortaleza para enfrentar las muchas dificultades que todos como seres humanos tenemos que enfrentar en esta vida. Todos debemos de enfrentar cosas en esta vida. Algunas pudieran ser muy sencillas, muy fáciles. Algunas son muy complicadas, algunas muy dolorosas, algunas la verdad que quebrantan el corazón. Pero la realidad es que cuando el hombre no está con Dios, mira, no va a poder hacer frente a nada de eso. A nada de eso. Y es precisamente en donde la historia nos quiere hacer también entender esto. Porque dice que esta mujer hacía 12 años que padecía ese flujo de sangre. Y además dice en el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Había sufrido mucho. Había sufrido mucho. Este es el reflejo del hombre lejos de Dios. Yo no sé cómo te ha ido realmente en tu vida cuando has vivido lejos de Dios. Si por ignorancia muchos años has vivido lejos de Dios, o porque en un momento determinado estuviste con Dios y después te apartaste de Dios, te fuiste alejando. ¿Cuántos años has vivido? ¿Cuántos años han pasado en tu vida que has estado separado de Cristo? ¿Cuántos años han transcurrido en tu vida? Algunos llevan ya muchos años sobre esta tierra, algunos quizás en una etapa todavía joven, pero los años, sean pocos o sean muchos, todos esos años, seguramente hasta ahorita puedes hacer una conclusión. Puedes llegar a una conclusión. ¿Cómo han sido esos años? ¿Cómo han sido esos años lejos de Cristo? Años donde han venido mucho dolor, mucho sufrimiento. Y esta mujer buscaba ayuda del hombre. Buscaba ayuda del hombre. Fue con un médico y no había remedio. No había tratamiento que le aliviara de ese azote.
No había remedio que le satisfaciera, no había remedio que le curara ese mal, no había remedio que pudiera quitar o calmar o minimizar o exterminar, quitar ese mal que tenía. No había remedio que pudiera ayudarle. Por cierto, por un lado, esta mujer tenía que estar esperanzada a encontrar un remedio que le ayudara. Estar buscando un remedio que le satisfaciera, que le ayudara en su mal. Pero además de eso, mira, esta mujer era una mujer menospreciada por la misma sociedad. Era una mujer menospreciada por su vecina. Era menospreciada por las familiares. Era menospreciada por las personas cercanas a ellas. ¿Sabes por qué? Porque en la escritura ahí en Levítico, en el capítulo 15, no lo vamos a ver, pero todo este capítulo habla de condiciones sanitarias. Una ley sanitaria donde el hombre, cuando padecía un flujo, por ejemplo, el hombre padecía un flujo de semen, ese hombre tenía que ser apartado de la comunión o de la convivencia con las demás personas. Y además así también es una ley para las mujeres cuando padecían un flujo que no cesaba, un flujo continuo, y que de alguna manera no había momento que detuviera ese flujo, que se detuviera ese flujo, las personas eran apartadas. Eran leyes que buscaban un propósito de evitar epidemias y propagación de enfermedades entre las distintas personas. Pero a tal grado llegó a ser cuidadas esas leyes que inclusive las personas, por ejemplo, dentro de esa misma ley ahí en Levítico, todo lo que tocaba el que tenía flujo, si tocaba una silla al sentarse, obviamente, pues la persona, ese instrumento, esa cuestión, la silla, tenía que ser quitada, sacada de una casa. Todo lo que tocaba, las ropas, las prendas, la persona que tocara al hombre que estaba en flujo o que tenía un flujo, las ropas estaban contaminadas, el hombre quedaba contaminado, tenía que hacer ciertos ritos para limpiarse. Entonces, mira, esta mujer llevaba 12 años en su condición de enfermedad. Y seguramente muchas veces fue rechazada por las personas. Muchas veces fue rechazada al acercarse a una persona. Muchas veces fue rechazada por su misma familia. No podía entrar a una sinagoga, no podía entrar a un lugar a buscar de Dios, porque era considerada como una persona indigna, impura, una persona sucia que no podía estar en ese lugar. También por esta situación refleja la condición de un pecador. No porque el pecado sea una enfermedad, sino más bien porque el reflejo de una condición así hace ver cómo el pecador es ante los ojos de Dios. El pecador ante los ojos de Dios no es realmente una persona grata. No es una persona que esté agradada para con Dios o esté agradada a Dios de tal persona. Ahora, la verdad es que esta mujer, al ser rechazada muchas veces fue rechazada. Esta mujer todavía su aflicción crecía más, su angustia, su pesar, su dolor. No solamente era una debilidad física que la misma enfermedad producía en ella, estar perdiendo continuamente sangre, la estaba debilitando, la hacía una mujer muy débil, muy enfermiza de distintas cosas, una mujer que podía enfermarse de cualquier otra cuestión, no solamente del mismo padecimiento que ya tenía por sí, sino además de la cuestión física, tenía también que pasar lo moral, o sea, el rechazo, el desprecio, el huir de ella, el alejarse de su presencia. Ahí viene la mujer que tiene flujo, ahí viene esta mujer que es impura, y la gente la rechazaba, la evadía, le daba la vuelta. ¿Sabes? Realmente así es cuando está el hombre en el pecado, cuando Dios está lejos de nosotros. Mira, muchas veces aún vemos cómo en este mismo mundo nos rechaza. Por un tiempo el diablo se sirve de nosotros. Por un tiempo le somos agradables al diablo y al mundo. Por un tiempo, mira, el hombre en su pecado congenia, embona, ensambla muy bien en las cosas de este mundo. Por un tiempo se deleita, goza con el mundo, se deleita en las cosas del mundo. Pero llega un momento donde el mismo mundo te bota, donde el diablo te vomita, donde las cosas de este mundo te rechazan. Y realmente esa es la condición de un hombre pecador. Así es la vida del hombre
en el pecado. Viene inclusive una enfermedad en ti. Viene un mal en tu vida, viene una situación difícil ahí en tu vida y mira, rápidamente ves el rechazo en un trabajo, en una empresa, el rechazo en tal lugar, a lo mejor hasta por el mismo menosprecio. Usted ya no nos sirve, usted ya tiene tal edad, usted ya pasó de tal edad, no puede ser empleado en esto. Y mira, vemos cómo de alguna forma en distintos sectores la gente está siendo rechazada, los jóvenes están siendo rechazados. Las mujeres son rechazadas en sus familias. Las personas son rechazadas ahí en su hogar. El hombre que ha sido menospreciado. Pero sobre todo, mira, seguramente muchos de los presentes que han empezado a tomar conciencia, decisión con Dios, puedes ver cómo el mundo mismo ahorita te está rechazando. Por un lado te quiere seducir engañosamente, pero realmente en la realidad el mundo ya hace tiempo que te ha desechado. El diablo ha querido de alguna manera olvidarse de ti, en el sentido de que ha querido hacerte a un lado de sus planes, de sus propósitos y de aquellas cosas que el hombre pensaba que iba a adquirir. Y entonces el hombre está siendo despreciado en su condición de pecador perdido. Vamos a ver un texto, por favor, aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 16. Vamos a leer el verso 5 y verso 6. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia entre tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Este pasaje es un pasaje donde habla Dios, el amor, la misericordia extendida para con Israel. Pero precisamente en esta descripción o en este pasaje nos está hablando de cómo Dios se compadeció de Israel. Dice aquí que la veía ahí como si fuese un abortivo, como si fuese una persona que al nacer fue abandonada, fue dejada ahí en el campo y estaba todavía con sus sangres, estaba todavía ahí desnuda. Y Dios se acercó a esa criatura y vino a levantarla y le dijo, vive. Entonces, de alguna forma aquí nosotros estamos entendiendo, viendo que esta es la condición en la cual Jesús se acerca al hombre, al hombre pecador. Muchas veces cuando el hombre ha estado en su pecado, cuando ya te ha desechado el diablo, cuando de alguna forma para el mundo tú ya no les eres útil, mira, es Jesús precisamente cuando ha visto el momento que es el momento de amores, como le decía a Jerusalén en este pasaje. Era tiempo de amores. Es el tiempo donde tú conozcas el amor verdadero, el amor de Cristo, la compasión de Cristo. Que tú conozcas ese amor que Él tiene para contigo. Y en ese momento seguramente se ha acercado Jesús a ti. Cuando tú te has sentido cargado en azotes por las circunstancias o situaciones que has vivido, la aflicción, la angustia, el temor, el que te has sentido muy mal, que te has sentido abrumado, el que ya no puedes dar un paso más adelante, que muchas veces quizás has pensado en la muerte y desearías, ¿cómo no he muerto? ¿Cómo no ha venido sobre mí la muerte? Creo que tendría más descanso si moriría o si muriera. Y la persona realmente en ese estado, lo único que está reflejando, en esa condición está reflejando su grande necesidad de Dios. Pero Dios, mira, se ha acercado a nuestras vidas sabiendo que es el tiempo más propicio para tu vida. Tú llevas quizás algún tiempo viniendo a este lugar, has recibido cosas de Dios, pero todavía no es lo que Dios ha querido hacer en ti. Es el tiempo en el cual puedes encontrar plenitud en Cristo. Es el tiempo en el cual puedes entrar en un compromiso con Él. No solamente venir y conformarte a sentir un poquito de paz y sentir un poquito de tranquilidad en una reunión y poderte llevar algo de las palabras de Dios en tu corazón y sentirte bien al salir de este lugar. Es realmente el poder buscar un momento donde Dios esté contigo toda la vida.
Buscar a Dios en una entrega completa. Ese es el momento en el cual Dios se ha acercado a tu vida para que tú alcances lo verdadero, lo real, lo que perdura, lo que realmente es valioso, lo que es más valioso que lo que el mundo ofrece. Y no que estés conformado a con unas pocas cosas, sentirte bien con Dios y decir, ya soy cristiano, estoy muy bien, ahí la llevo, casi voy progresando, ya estoy mejor que antes. Realmente Dios quiere más en tu vida. Dios quiere hacer todavía más cosas. Pero mucho depende de tu actitud, de tu corazón, el que realmente busques la ayuda de Dios. Esta mujer, que era su tiempo en el cual nadie le había extendido la mano, al contrario, era desechada, menospreciada, en ese momento oyó precisamente de Jesús, oyó de Cristo. Cuando había ya invertido todo lo había gastado. Todo lo había puesto para alcanzar su sanidad. Había ido a buscar a los mejores médicos, había ido a buscar el favor del hombre, había buscado el consejo de tal persona, había buscado los remedios por aquí y por allá. Seguramente es como muchas mujeres o muchas personas en este tiempo, que si le dieran un remedio y le dijeran, mira, tienes cáncer, pero mira, te voy a dar una buena noticia, hay un médico que cura el cáncer. Las personas están dispuestas a recorrer mar y tierra para llegar a aquel médico que les pueda aliviar de algún mal, poniendo su confianza en un hombre, poniendo su esperanza. Gastan toda su fortuna. Personas que lograron amasar un cierto dinero, a lo mejor no son los multimillonarios, pero llegan a tener ciertas riquezas, y ves cómo después están dispuestos a dar sus riquezas porque les alivien de las dolencias y de los males. Una mujer que representa a muchas personas que han hecho todo lo que está a su alcance para encontrar una mejoría, que han cambiado cuestiones en su vida para ser aceptados por otros. Seguramente esta mujer anhelaba eso. Un día encontrar un remedio que le curara sus males para que fuera bien recibida por la vecina, para que quedara bien con las personas, para que fuera recibida por la familia, para que fuera aceptada y bien vista, ya no fuera señalada, ya no fuera criticada, ya no fuera rechazada en el mundo. Así como muchas personas, eso es lo que buscan: el ser aceptados por los familiares, por los vecinos, por las personas cercanas, y no el ser aceptados por Cristo. Ese es más el mover, y están dispuestos a entregarlo todo, pero nada les es provechoso. Y la condición de esta mujer dice que aún le iba peor. A pesar de que había logrado encontrar un médico que lo habían recomendado quizás multitud de personas, se daba cuenta que aún invirtiendo el dinero en esa opción, nada solucionaba, al contrario, todavía se iba haciendo peor. Frustración, desilusión, amargura, resentimiento, quizás desilusión, falta de esperanza ya había en esta mujer. Sus ilusiones estaban plenamente destruidas, completamente destruidas. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud. Entonces aquí hay un panorama diferente ahora, porque todo esto que hemos comentado, su aflicción, su angustia, el azote que traía sobre sí, las ilusiones rotas, el darse cuenta que era una mujer rechazada, el darse cuenta que era una persona que no tenía esperanzas con el mundo, ni en el mundo, ni había solución para ella en el mundo, entonces oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Y pareciera que esta expresión refleja que cuando ella escuchó hablar de los milagros, de las curaciones maravillosas, de los milagros que había hecho Jesús, de lo extraordinario que era Cristo y que es Cristo, de lo hermoso que es Jesús, cuando ella escuchó eso, pareciera que entonces le cayó el 20. ¿En dónde estaban puestos sus ojos? En lo terrenal, en el hombre, en las cosas del mundo, en las cosas de aquí. Y cuando oyó hablar de Jesús, que venía de Dios, que procedía del Padre, que era alguien que había venido como un mensajero del Dios verdadero, entonces ella empieza a entender: la solución a mi mal no está en este mundo. La respuesta a mi aflicción, el ser librada de este azote, no está en este mundo. El ser librada de esta angustia no está aquí en esta tierra, está en Dios. Miró a la persona adecuada, miró a la persona correcta,
Y eso le llevó precisamente no solamente a oír y poner atención, sino a buscar hacer algo para acercarse a Él. Dice la Escritura que se fue acercando a Él. Dice, vino por detrás de Él. Cuando oyó, empezó a acercarse a Jesús. Empezó ella a acercarse a Jesús. Ahora, muchas veces, la verdad, el hombre se detiene en eso, o ese es el problema en el hombre. Entiende que su necesidad es Dios, entiende que lo que él requiere solamente en Dios puede alcanzarlo y obtenerlo, pero no viene a Dios. No viene a Dios, no busca a Dios. El hecho de decir aquí que viene a Dios es porque fue a buscarlo, quiso encontrarlo. Imagínate, recuerda el contexto, una grande multitud. Una multitud que rodeaba a Jesús y que además lo apretaba. ¿Cómo iba a poder llegar esta mujer hasta la presencia de Jesús? ¿Cómo iba a poder alcanzar a Cristo entre toda la multitud? Pues iba a tener que abrir brecha entre ellos, abriéndose camino entre la multitud, o inclusive arrastrándose para poder llegar hasta Cristo. Inclusive ella misma tenía en mente, decía en su corazón en el verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto. Mira, a lo mejor no quería una cita con Cristo, que estuviera ahí mucho tiempo Jesús dedicándole tiempo. Quería un momento en donde recibiera ella la ayuda de Dios. Un instante en donde pudiera precisamente haber un cambio y una transformación en su vida, un librarle de esa condición en la que se encontraba. Su fe era muy grande, su esperanza estaba muy grande precisamente y era colocada en la persona adecuada, y además esa confianza le llevó a buscar a Jesús, le llevó a ir más allá de lo que normalmente pudiera haber hecho cualquier persona de las cuales ya estaban ahí con Cristo, al lado de Jesús, buscándole, pidiéndole ayuda, recibiendo de ellos a lo mejor algo, pidiéndole a Jesús, ayúdame Señor, tengo esta necesidad. Muchas personas ya estaban ahí con Jesús, pero esta mujer tenía la actitud correcta, hizo lo adecuado para ir a buscar a Jesús y decirle, Señor, ayúdame en esta circunstancia. Esta mujer que vino detrás de la multitud, quizás abriéndose el camino entre las personas para lograr ser ayudada, alcanzar a Jesús, alcanzarlo. Solamente con que toque su manto, con eso va a ser suficiente. No necesito que ponga su mano sobre mí, yo que soy una persona sucia, yo que soy una persona inmunda, porque así se consideraba ella misma, así ella misma se veía ante la sociedad, ante la religión, y su misma conciencia le daba testimonio que no era una mujer que podía acercarse con toda libertad a Dios. Una mujer que buscaba el favor de Dios, pero sabía, no puedo acercarme con toda libertad. Sí, solamente Dios me puede ayudar, pero no puedo venir como cualquier persona. Y esta mujer, mira, vino a buscar a Cristo, a rogarle su ayuda, a pedir de ella, a pedir esta mujer de Cristo. Lo hizo sin palabras, lo hizo en su corazón. Todo eso fue en su corazón, porque nunca expresó un ayúdame. Pero dentro de sí misma anhelaba solamente tocar el borde del manto del Maestro, y con eso iba a ser suficiente precisamente para poder ser librada de esa condición. Una mujer que actuó a sí mismo como Bartimeo. Un momento donde Bartimeo fue llamado, dice, dejó su capa, se levantó y caminó. A pesar de que la multitud se oponía y le decía, cállate Bartimeo, cállate. Este hombre clamó. Aquí vemos a una mujer que, sin importar que fuera a lo mejor aventada, quitada, alguien la identificara y se dieran cuenta, esta es la mujer de flujo de sangre, y la empujaran, se acercaran, se alejaran de ella, queriendo huir porque fuere contaminada su persona por tocar a esa mujer. Entonces mira, esta mujer, la verdad, eso no la detuvo, prosiguió hasta llegar a Jesús. Veíamos hace 8 días, o comentábamos, que en el caso de Bartimeo, precisamente fue una actitud que él necesitaba, esforzarse para llegar hasta Cristo. Aquí vemos la misma situación, el esforzarnos para entrar a Dios o llegar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
se requiere. Aquí nos está diciendo que es indispensable, que es un requisito, es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador del que le busca o de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y además no solamente que existe Dios, sino que también Él es galardonador de los que le buscan. Seguramente esta es la actitud con la cual la mujer se acercó a Jesús. Una mujer que veía en Cristo esa ilusión nuevamente de encontrar sanidad en su vida, una sanidad en su cuerpo, pero aún más allá, el ser aliviada del azote que traía en su alma, de aquella amargura, de aquel resentimiento, de aquella frustración, de aquella desilusión, de aquella muerte espiritual en la cual se encontraba. Era la única persona, Cristo, que podía sacarla de esa condición. El Maestro brillaba ahí para ella, y así debe de brillar el Maestro para cada uno de nosotros, como la única esperanza, como la única persona adecuada que nos ayuda en el momento más angustiante. Esta actitud tenía la mujer y se acercó a Jesús. Se acercó por detrás, recuerda, se acerca porque no tenía realmente la condición, no se sentía en la condición moral. Por un lado quizás su conciencia, por otro lado los testigos que estaban ahí, que la conocían y que sabía que era una mujer con flujo de sangre, que no se podía acercar a las personas. Se acercó como la mujer menos digna o la más indigna de poder recibir una gracia o una ayuda de Dios. Por un lado reconociendo su estado, pero también poniendo confianza en la persona que podía ayudarle a alcanzar misericordia, que había visto o había oído la misericordia que había obrado de Cristo en otras personas necesitadas. Aquí vemos también no solamente este panorama de ella, vemos el panorama de Cristo, porque ya aquí podemos nosotros ir entendiendo que Cristo es la persona adecuada a la cual acercarnos, a quien acercarnos. Además de esto vemos que la fe de esta mujer tenía esa fe ponía en ella una actitud adecuada, necesaria para obtener de Cristo. Eso no es todo, realmente aquí empezamos también a ver ahora a Cristo. Dice el momento que en el momento en que ella tocó el manto de Jesús, la fuente de su sangre se secó. En el verso 29 vamos a verlo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Al momento de que ella alcanza el borde, el manto de Jesús, los mantos normalmente llegaban por debajo de la rodilla, seguramente esta mujer metiéndose arrodillada delante o entre la multitud, abriéndose paso entre las personas, alcanzó a tocar el borde del manto de Cristo. Y entonces ese hecho cobró en ella un milagro, pero el milagro no fue hecho por ella. El milagro no fue hecho por ella. La fe que esta mujer tenía era solamente como una llave para poder abrir esa bodega de riquezas, de misericordia que tiene Cristo, que tiene Dios para con el hombre. La fe de alguna manera es como si fuese una especie de llave con la cual el hombre puede abrir una puerta para alcanzar las riquezas de la gloria de Cristo, para arrancar esas riquezas de la misericordia que tiene Dios, que es precisamente rico en misericordia. Esa actitud que era necesaria para que esta mujer se acercara a Cristo, la tenía la llave, podía abrir, pero imagínate que alguien abriera esa bodega y estuviese vacía. Aún teniendo la llave, de nada servía. Pero nuestro Dios es una fuente inagotable de bendición y de gloria.
no se terminan sus milagros, no cesan sus favores, no se acaba, no se cansa, no se reducen sus riquezas, porque ha dado muchas al paso de los siglos, de las décadas, de las eras que han transcurrido sobre esta humanidad. Mira, Dios ha dado misericordias y misericordias y misericordias, pero esos tesoros que Él tiene de misericordias no se han acabado. Todavía están llenos y repletos sus bodegas de estos tesoros. Y esta mujer abrió esa puerta para alcanzar una misericordia en Cristo. Pero la fuente de misericordia es Jesús. Él es esa fuente. Él es el que podía darle a esta mujer la sanidad y la salvación. No solamente el sanarla físicamente, sino restaurar su alma y su corazón, limpiar su conciencia, quitarle esa conciencia culpable que seguramente muchas veces tenía. Una conciencia ahí culpable, un alma realmente desfallecida, abatida, no solamente físicamente, débil por la enfermedad, el flujo que la había debilitado 12 años, sino su misma alma que estaba muerta por dentro. Esta mujer encontró una nueva esperanza, cumpliéndose lo que decía Ezequiel que veíamos: en ese tiempo te dije vive, en ese tiempo vi que era el momento y te dije vive. Este era el momento para esta mujer. Es el mismo momento en el cual Jesús se acerca a nosotros. El momento en que Jesús viene a nosotros. Esta persona estaba ahí delante de Jesús y dice que luego que fue tocada o fue tocado Jesús, al momento sintió él también que había salido poder en él. Verso 30, vamos a ver. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¿Sabes? Aquí la palabra hace referencia a que Jesús, conociendo, no es un mero conocimiento, sino algo que es reconocido, algo que lo tiene como algo familiar, algo a lo cual ya se había familiarizado. Es decir, por ejemplo, los profetas hacían milagros, pero de alguna manera los profetas desconocían, en cierta manera desconocían el poder que había salido de ellos o cómo Dios había obrado para hacer un milagro. Pero Jesús, cuando tocaba a un enfermo, sabía el poder que salía de él o emanaba de él, y que era precisamente vertido sobre la necesidad del enfermo, del ciego, de la persona afligida, atribulada, de la persona que necesitaba liberación, de la persona que necesitaba alguna consolación. O sea, Jesús estaba familiarizado con el poder que él tenía. Sabía cuándo su poder obraba, cuando su poder salía de él y era precisamente vertido o puesto sobre la necesidad de una persona. Entonces Jesús, conociendo, sabiendo, estando familiarizado que de él había salido algo, reconociendo que de él había salido un poder especial, es por eso que él pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Todos lo estaban tocando. Y el mismo Pedro o los mismos discípulos le decían: oye, Señor, pues más bien di quién no te ha tocado, porque todos aquí te están tocando, todos aquí te están acercando, te están apretando, Señor. ¿Cómo preguntas eso? Él se refería precisamente a lo que él conocía, que había salido de él, un poder que había obrado un milagro en la persona adecuada. La palabra aquí también, poder, habla de dunamis, que se refiere a una fuerza, se refiere específicamente a un poder milagroso. Y esto precisamente nos deja ver no el poder, sino la persona que tenía este poder, de quién emana este poder, que es Cristo. Él es precisamente el poder para un cristiano en sus enfermedades. Él es el poder en una persona abatida, en su necesidad, en su aflicción. Él es el que puede ayudar precisamente a las personas en angustia. Esta mujer sabía cuál era la fuente. Ella tenía dentro de sí una fuente que cada día la debilitaba, una fuente de sangre, un flujo de sangre que continuamente salía y se le perdía la vida y se le iba la vida, pero llegó a alguien que podía ayudarla en esa condición y a tener una vida verdadera.
a poder tener una vida real, verdadera, encontró otra fuente, una fuente de poder, una fuente de gracia, una fuente de misericordia, una fuente de esperanza, una fuente de amor, una fuente de misericordia que era precisamente Jesús. Vino a Cristo, estaba delante de Jesús y Jesús conoció que ese poder milagroso había salido de él. Algo salió de mí un poder, y ese poder le ha ayudado a alguien, ha hecho algo en alguien, ha hecho un milagro en alguien. Y entonces él buscaba quién es la persona que ha sido sanada, quién es la persona que ha sido ayudada. Mira, ¿sabes por qué? Porque Jesús no quiere discípulos mudos. Jesús no quiere personas que de alguna manera no le reconozcan y no le den las gracias y no le den la gratitud o el agradecimiento a Dios y le digan: Señor, pues la verdad es que fue gracias a ti. Recuerda aquellos leprosos, 10 leprosos que fueron sanados, y la verdad solamente uno vino a darle las gracias, y Jesús se preguntaba: ¿y dónde están los 9? ¿Por qué nada más este hombre vino a dar las gracias? ¿No fueron 10 los que han sido sanados? Ahora, realmente Jesús buscaba que esta mujer reconociera lo que Él había hecho en ella, o lo que se había logrado en ella, para que diera testimonio de Él, para que mostrara la misericordia de Dios, para que mostrara cómo Dios es grande en misericordia, pero además también cómo Dios recibe al pobre, al humilde, cómo Dios recibe a aquel que el mundo ha desechado, cómo Jesús recibe y ayuda aún a aquellos que dicen o que piensan dentro de sí: ya no hay esperanza en mí, ya no hay remedio para mí. Jesús quería que esta mujer diera testimonio. Él sabía qué es lo que había obrado. Él conocía bien a quién habían sido sanada. Él quería que ahora esta mujer lo publicara, lo dijera, lo testificara, diera testimonio de lo que Dios había hecho en ella. ¿Por qué? Porque quizás como ella, había muchas personas alrededor de Cristo que se sentían indignas de recibir ese milagro, ese favor, que se sentían muy mal y que a lo mejor decían: a lo mejor a mí no me va a ayudar Dios. Quizás Dios no quiera hacer algo conmigo, yo no soy la persona adecuada, yo quizás no puedo hacer esto, quizás yo he hecho muchas cosas muy malas, yo ya estoy desechado para la sociedad, para la religión, para aún mi propia vida se está perdiendo, estoy próximo a la muerte. Jesús quería que esta mujer diera voces para reconocer lo que Dios había hecho en ella. Y precisamente al preguntar Jesús quién lo había tocado, la mujer, un tanto medrosa, un tanto quizás a lo mejor hasta todavía con la desconfianza implantada por una religión, puesta ahí en su cabeza por los señalamientos y las críticas, puesto ahí en su corazón por lo que le había ya dicho la sociedad y el mundo, quizás todavía tímida y temerosa, se acercó con miedo, esperando o pensando que a lo mejor Jesús la iba a maldecir en vez de ayudarla. Quizás Jesús, como un líder espiritual, como alguien cercano a Dios, quizás lo podía haber mandado a sacar de la ciudad, y a lo mejor le hubiera dicho: oye, ¿por qué me has tocado si tú has estado en una condición inmunda, en una condición que no es permitida en nuestra religión? Y todos los temores que quizás le han de haber acompañado a esta mujer. Pero mira, ninguna de esas cosas se cumplieron o pasaron en ella. Al contrario, más bien vino una confirmación al milagro que había recibido. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. No tienes de qué preocuparte. No hay por qué temer. Debes de tener paz, debes de tener tranquilidad. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Ahora, no solamente fue realmente el milagro físico que recibió esta mujer, sino sobre todo el alivio que tenía en su alma, en su corazón, de haber sido librada de aquel azote. No solamente un azote físico, sino aún el azote que había en su alma. Una nueva vida que había para esta mujer. Ahora ya no iba a ser señalada. Ahora ya no iba a ser repudiada. Ya no iba a ser desechada. Ya no iba a ser una mujer despreciada. Ya no iba a ser una mujer que iba a ser menospreciada por sus familias o por sus seres queridos o por las personas cercanas a ella. Ahora podía ser recibida.
Ahora podía ser invitada. Ahora podía sentarse al lado de las personas que ella conocía. Ahora podía tener cercanía, abrazar quizás a sus parientes, abrazar a sus amigos. Y realmente tenía motivos para agradecer o para expresar ese afecto, porque su vida era diferente. Su vida había sido transformada. Fue transformada por Jesús. Vemos a esta mujer. Hay un hecho aquí muy importante de señalar, que después de que esta mujer es llamada a testificar, dice, le dijo toda la verdad. Y después Jesús en el verso 34 dice, y él le dijo, hija, hija. ¿Sabes? Por lo menos es el registro que tenemos aquí en los evangelios, que es la única persona a la cual Jesús le llamó de esta forma. La única persona que recibió esa expresión de Cristo, hija. El Señor no llamó a nadie más de esta manera. A nadie más se expresó con ellos, a excepción de algunos discípulos que les refirió estas palabras, pero a las personas que se acercaban a buscar un milagro o a buscar un favor de Cristo, a recibir de Él algo, un consejo, una enseñanza, algo, a nadie Jesús se refirió para con ellos de esta manera, hija. Ahora, esto es muy representativo porque también esto refleja que en ese momento había una nueva persona engendrada por Cristo. Una persona que había nacido de nuevo por Cristo, por la obra de Cristo. Esto representa precisamente la transformación y la nueva vida que tenía esta mujer. Hija. Y además le dice también, tu fe te ha hecho salva. La palabra salva no solamente se refiere a un hecho de un beneficio físico, o sea, una sanidad, sino sobre todo en un sentido espiritual. Recibir el milagro que todos los hombres necesitamos, el milagro de la salvación. El milagro de la salvación. No hay mayor milagro que pueda recibir el hombre sino su salvación. Su salvación. Para Dios no es difícil ayudar a una persona con una enfermedad física. No es difícil. No es complicado. No necesitamos estarnos ajando, haciendo mandas, yéndonos de rodillas para obtener un milagro, rezando tantos Padres Nuestros o tantas Aves Marías, ir a hacer una manda, una encomienda ahí, un compromiso con algún santo, alguna imagen para recibir algún favor. Con Dios no se necesita hacer maromas, piruetas o circos para que de alguna manera la persona obtenga un favor de Él. Para Él no es difícil hacerlo. Pero quiero decirte algo, Dios no solamente está pendiente y preocupado de tu necesidad física, Dios está más preocupado y apurado, le aflige en su alma la muerte espiritual que hay en ti. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y a Dios le interesa más lograr el milagro de salvación en tu vida que poderte sanar de alguna enfermedad, que para Él, reitero, no es difícil, pero Él quiere más bien ayudarte en tu alma, sanar tu alma. Lo hizo con esta mujer, le llamó hija, y hija refiere precisamente a alguien que ha sido engendrado, como si Cristo hubiese engendrado en ese momento a una nueva mujer, y realmente así fue, engendró una nueva mujer, con una nueva vida, la engendró. Y además le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Confirmó el milagro Jesús hecho en ella, lo confirmó y dijo, está bien, fue algo divino, fue algo de parte de Dios el milagro acontecido en ella. Para que nadie dudase, para que nadie temiera, para que nadie dijese que fue hecho por algún otro poder, fue de Dios esto. Fue sanada esta mujer por el poder de Dios. Vete en paz, mujer, has sido sanada de aquel azote que traías sobre ti. Ahora, Jesús está aquí con nosotros. Y yo quiero decirte algo, no de mí, quiero decirte algo de parte de Dios. Hoy puedes venir también a Jesús y decirle, Señor, mi alma está muy afligida.
Mi alma ha estado perturbada. Señor, yo me siento como esa mujer desechada, despreciada. Yo me siento, Señor, como esa mujer ha sido menospreciada por el mundo. Y hoy es necesario que tú puedas poner tu vida delante de Jesús para que Él haga nueva, para que Él haga una nueva vida en ti. Vamos a cerrar nuestros ojos, los invito a ponernos de pie. Pongámonos de pie, cerremos nuestros ojos. Jesús es esa fuente inagotable de misericordia. Ejemplos tenemos muchos en la Escritura, viendo la misericordia, esas riquezas que Él tiene de misericordia. Y mira, a Dios no le duele compartirlas, sus riquezas. A Dios no le duele compartir esta riqueza de misericordia que Él tiene. Al contrario, se complace, se deleita en hacer misericordia. Es pronto para hacer misericordia. Viene a hacer misericordia. Jesús se acerca a ti y a mí. Necesitas el perdón en tu vida. Necesitas la paz de Cristo en tu vida. Necesitas encontrar esa salvación en tu alma, en tu vida. Hoy Jesús te llama para que vengas a Él. Hoy Jesús te dice: entrégame tu corazón. Pon tu esperanza y tu confianza en mí. Él lo puede hacer. Él cambia tu vida. Él transforma tu vida. Él es la única persona. Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede cambiar tu situación. Cuando todo te ha ido contrario, antes más bien que encontrar un provecho te ha ido mal, te ha ido peor. ¿Para qué sigues buscando? ¿Para qué sigues poniendo tu esperanza en el hombre? ¿Para qué sigues buscando los remedios de esta tierra? ¿Para qué sigues buscando a los médicos de este mundo? ¿Para qué sigues buscando de alguna forma encontrar algo diferente en tu vida si te has dado cuenta que ha ido peor? Tu caso se ha vuelto más patético de lo que había estado al inicio, más difícil, más grave, más complicado. Y seguramente tú ya has tenido el testimonio hasta aquí, que antes de ser provechoso, o más que ser provechoso, ha sido todo lo contrario. Ha sido algo que te ha estado destruyendo, algo que te ha estado quebrantando más, algo que te ha estado hundiendo más en una desesperación, que te ha estado hundiendo más en un vacío. Te ha hundido más en la desesperación, en el vacío, te ha hundido más en una angustia, en una aflicción. Tú que te has sentido rechazada, rechazado por el mundo, menospreciado, señalado, criticado. Tú que no has ya encajado en el mundo y te has dado cuenta que el mundo te ha cerrado por un lado las puertas, que por otro lado, la verdad, las personas que considerabas tus amigos o amigas te han hecho a un lado, te han menospreciado. Ese es el reflejo de la historia que hoy hemos visto, aplicado a tu condición, reflejado, visto en tu condición, en tu situación. Una mujer que se encontraba así hasta que oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús, oyó lo extraordinario que es Él, lo maravilloso. Oyó las grandes cosas que Él ha hecho. Mira, Jesús ha hecho grandes cosas en medio de nosotros. Hemos visto a Jesús cómo obra
en nuestras propias vidas y cómo ha obrado en otras personas también. Cómo ha venido a consolar, cómo ha venido a reconfortar, cómo Él ha venido a transformar una vida, y no solamente una vida, toda una familia. Cómo ha venido Él a transformar corazones, que ya es un grande milagro. Transformar un corazón vacío, un corazón que estaba muy afligido, despreciado y desechado en el mundo, siendo restaurado. Ese corazón que había sido quebrado allá en el mundo, porque en el pecado, mira, tu vida se destruye, el mundo la va a destruir, aunque en apariencia quiera ofrecerte muchas cosas. La verdad es que su propósito es destruir tu vida. Oyó hablar de Jesús y vino a buscarlo. Tú y yo necesitamos así buscar a Jesús con todas nuestras fuerzas, buscarle. Por otro lado, también tener la confianza en Él, porque el entender que en el mundo estaban perdidas todas sus ilusiones y esperanzas, le hizo entender que solamente en Dios había una respuesta. En Dios estaba la respuesta correcta y adecuada para ella. No, ya no era más en el mundo. Ya no era buscar más los favores de personas en esta tierra, sino buscar la fuente inagotable de misericordia, de bondad y de amor. Y ese es Cristo. Se acercó sintiéndose indignamente al Maestro. Se acercó a Jesús sintiéndose la persona más indigna. Pero aún en esa condición no dudó de que en Cristo podía encontrar esa respuesta. Y alcanzó el milagro de Jesús. Él es esa fuente de misericordia para ti y para mí. Es Jesús, a Él debemos venir. Ven a Jesús. Hoy dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. Este es mi corazón. Tú sabes cómo ha estado mi corazón estos tiempos, Señor. Tú sabes cómo me he sentido, cómo he vivido, cómo he estado, Señor. Tú sabes, Señor, cómo me he sentido, Señor, muy mal, muy afligida, muy quebrantada, muy triste, muy desolada, deprimida. Me he sentido, Señor, desechado, despreciado. Hoy dile a Jesús: aquí estoy, Señor, este es mi corazón, tú lo conoces. Señor, repara mi vida, transforma mi vida. Si mi vida derrumbarse pareciera, aun si la fuerza de mis manos decayera, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mi aliento me dará. Aun si me hallare hundido en el cieno profundo, envuelto en las corrientes sin poder salir, y se levanta
enemigos intentándome destruir. Te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? No temeré ya más, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado estaré, en tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Cristo es esa fuente inagotable de misericordia. A Él podemos venir, a Él podemos recurrir, precisamente cuando el mundo ha fallado, cuando el mundo nos ha desechado. En Cristo podemos poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza, porque nos permite entender, Dios, que no era en el mundo en donde podíamos ser felices, no era allá donde podíamos encontrar bienestar, solamente es en Jesús, solamente es en Cristo donde el hombre puede encontrar su vida verdadera, su sanidad. Solamente es ahí en Jesús. Si mi vida derrumbarse pareciera, aun si la fuerza de mis manos decayera, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aunque la tierra toda sea removida,
Aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, vivificarás, tu mano en mi aliento me dará. Aun si me hallare hundido en el cieno profundo, envuelto en las corrientes sin poder salir, y se levanten mis enemigos intentándome destruir, te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Más, yo en ti confío, aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado estaré, en tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador, mi libertador, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres el sanador, el libertador, Señor. Tú eres la misericordia, Señor, que podemos encontrar
esa misericordia que podemos alcanzar, Jesús, está en ti, Señor. Conoces nuestra vida y nuestra necesidad. Padre, rogamos que tu Espíritu venga, Señor, a glorificarse entre nosotros, trayendo la paz, la sanidad, la salvación, lo que se necesita, Señor amado, Padre. Aún la misma sanidad, Padre, de alguna enfermedad, sabemos que para ti nada es imposible, Señor. Aquellos que han estado abrumados, afligidos por alguna enfermedad, rogamos que en el nombre de Jesús, Señor, no en el nombre de alguna organización o persona, sino en el nombre de tu Hijo, Padre, en el nombre del Cordero, en el nombre de Cristo, Señor, sea sanada cualquier enfermedad, Señor, toda dolencia, Señor amado, cualquier mal que haya, Señor, en la sangre, un tumor, dolores, Señor, musculares, de cabeza, migrañas, Señor. Padre, cualquier dolencia, Señor. Padre, sabemos que para ti nada es difícil, Señor. Aun toda perturbación que ha venido, Señor, a las vidas, Señor, toda opresión, Señor, del diablo, Padre, sea quitada, Señor. Cualquier enfermedad de las vías respiratorias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Cualquier dolencia, Señor, en el cuerpo, Señor. Cualquier problema, Señor, Padre, en el vientre, en el estómago, Señor, en los intestinos, Señor. Cualquier, Padre, hueso que haya algún mal, alguna afectación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy pedimos estas cosas, Señor. Rogamos que tú hagas, Señor, los milagros, Padre, en medio de nosotros, Señor. Porque sabemos que, Señor amado, tú eres rico en misericordia, Señor. Sabemos que tú te compadeces, Señor, y aún te complaces en hacer el milagro, hacer la obra, Señor. Padre, aún para que tú mismo seas glorificado, Señor. Pedimos estas cosas, Señor, que glorifiques tu nombre entre nosotros, trayendo, Señor, esas sanidades, Señor. Cualquier enfermedad, Señor, cualquier mal, Señor, crónico, cualquier enfermedad, Padre, que esté, Señor, sea, Padre, aún de huesos desacomodados, desalineados, Señor, dolores, Señor, intensos, Padre, todo es curado en tu nombre, Señor. No hay dificultad, Señor. No hay mal, Señor, que pueda, Señor, detenerse, resistirse a tu poder y a tu gracia sobre todo, Señor. A tu misericordia, Señor. Hoy rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que traigas tus obras y tus milagros, Señor, en medio de nosotros. Pero sobre todo pedimos por las almas que necesitan su salvación, Dios. Haz el milagro también en ellos, salvándolos, Señor. Salvando sus almas, Señor. Líbralas, Señor, que hoy puedan tener la confirmación de tu Espíritu, como le decías en ese entonces a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, ven paz, sé sana de tu azote. Señor, en el nombre de Cristo, Señor, hoy pedimos que tú hagas ese milagro también. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Te damos las gracias porque te acercas a nosotros, Señor, porque te acercas a nuestras vidas, Señor. Gracias. Bendito eres, Señor. Bendito eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Confiemos en Cristo. Busquémosle con confianza todos los días, en todo momento podemos acercarnos a esta fuente inagotable de favor y de misericordia que es Cristo. Dios les bendiga, con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Que tengan buena tarde, estamos para servirles.